¿Qué tal, amigos de Derecha Mexicana? Sean muy bienvenidos una vez más. El día de hoy prácticamente vamos a inaugurar una sección que se va a llamar Resurdín lo hizo de nuevo. Y para eso estamos por aquí con nuestro buen amigo Luis Figueroa desde las lejanas tierras de Ciudad de México. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Abraham, y a toda la audiencia de Derecha Mexicana? Un gusto. Pues sí, vamos a reaccionar a este peculiar personaje. Muy bien. Bueno, fíjense, como tal, ya conocen por ahí a Diego Resurdín. Es un tipo bastante sofista, como lo diría el buen Jonathan Ramos. El tipo como tal combina, pues sí tiene buena retórica. El vato tiene tiempo, ¿verdad?, para poderse meter a ver noticias y cuánta cosa, y hace una mezcolanza bastante extraña. Incluso te podría decir que este Rusarín es justamente lo que este Santiago Hermosilla cataloga como la izquierda indefinida, que mezcla un poquito de aquí, otro poquito de allá y hace O sea, es por un ahí esa. globalista, un progresista. Sí, porque hasta hace no mucho tiempo él alardeaba de que había compartido panel en una conferencia con Obama y cuanta cosa. Incluso en un video se atrevió a decir que Biden era un tipo moral, ¿eh? Entonces, pues ahí te encargo, ¿no? Burisma y ahí el pequeño Hunter y todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a escuchar. Ahí me avisa si quieres que le pause en algún punto, o le dejamos que corra unos 10, 15 segundos. La noticia más importante de la semana y nadie habló de ella. Y fue el hecho de que hubo un acuerdo de paz entre dos países que históricamente se detestan. Se balacean, se tiran piedras, se gritan insultos, se desean la muerte y se exilian los unos a los otros de sus propios paraísos teológicos, que es Arabia Saudita y Irán. Entre estos dos países hay una diferencia teológica profunda en su manera de interpretar su religión. Ni siquiera es que sean dos religiones diferentes, sino que los dos tienen una lectura diferente sobre el Corán y los dos tienen una lectura diferente sobre cómo se elige al heredero de su religión en el mundo y cuáles son las decisiones que se deberían de tomar y cómo se debería de tratar. Durante años, estas dos facciones han estado en conflicto directo e incluso conflicto armado. Probablemente es algo que a ustedes les tocó creciendo también, a mí me tocó mientras crecía, que era paz en el Oriente Medio. ¿Y quién nos va a traer paz en el Oriente Medio? Durante mucho tiempo, esa responsabilidad se la competimos a Estados Unidos y definitivamente no lo logró. Por ejemplo, los 10 años de guerra en Afganistán, el asesinato de una serie de líderes en África, golpes de estado, intervenciones militares, fondeo de grupos mercenarios que se volvieron completamente descontrolados al punto de volverse guerrilleros y luego ser rebrandeados como terroristas. Y es interesante, ¿no? Porque Estados Unidos llega, fondea primero los Freedom Fighters, que son como estos guerreros por la libertad, les da dinero y luego ya cuando ya no les conviene, nada más les cambia el nombre. Son las mismas personas, nada más que ya no son Freedom Fighters, ya no son guerrilleros, ahora son terroristas de ISIS, ¿no? Pero son los mismos, con las mismas armas y fondeo americano, pero ya no los conviene. El caso es que Estados Unidos nunca pudo realmente obtener la paz en el Oriente Medio. ¿Quién sí pudo obtener la paz en el Oriente? Fíjate, aquí me gustaría más comentar algún punto. Sí, obviamente sí hay pruebas de que la CIA estuvo involucrada en el financiamiento de estos grupos, vamos a llamarlo así, subversivos y cuanta cosa, pero también es cierto que no es la única. Por ejemplo, el gran financista del terrorismo a nivel mundial ha sido Arabia Saudí. O sea, y sí, pues, aliado a Estados Unidos, ¿no? También otro ha sido Irán. Irán ha financiado también ciertos grupos terroristas, se ha aliado con estos grupos terroristas. Por ejemplo, te puedo hablar de Hezbollah, ya en Líbano también, te puedo decir su cercanía con Hamas, y justamente esta izquierda, bueno, sí, esta izquierda globalista, por así decirlo, cuando tocan el tema del Medio Oriente, efectivamente Estados Unidos cometió muchos errores y horrores en Irak, pero, por ejemplo, pareciera que evaden la responsabilidad y los actos que estos grupos subversivos han hecho. Por ejemplo, en Gaza, Hamas, cuando a alguien se le pone al tiro, prácticamente lo balacean, lo amarran a una moto y pasean su cuerpo por las calles. Y eso no dice nada. Esta gente woke que Palestina libre, pero no te hablan de lo que hace Hamas ahí en esa pequeña franja, ¿no? Incluso uno de los herederos de Hamas, de los líderes de Hamas, huyó de Gaza y se pasó al bando israelí. Que ojo, yo tampoco digo que Israel es el cielo en la tierra, ni que sea una nación perfecta, es una nación también con problemas, con deficiencias, su ejército también ha cometido errores, como casi todos los ejércitos del mundo han cometido alguna tontería. Entonces, no es así. Entonces, muchas veces esta gente se carga específicamente para un lado, ¿sí? O sea, todo es una dicotomía eterna, siempre hay buenos y malos en un sentido de blanco y negro. Y yo, por ejemplo, el tema del conflicto del Medio Oriente lo veo en una gran tonalidad de grises, porque, por ejemplo, ha habido casos por ejemplo, volviendo al caso de Israel, ha habido casos en los que un grupo terrorista mata a civiles inocentes y familiares de esos civiles inocentes se radicalizan
y quieren matar niños árabes inocentes. Entonces es un tema de nunca acabar y todos están dolidos, todos están con este sufrimiento, con esta frustración de que, oye, me mataron un familiar, tengo que vengarme, y están ahí aventándose y de la pelotita. Lo mismo pasa en este caso con Arabia y con Irán. Digo, ambos países han financiado gran parte del terrorismo a nivel internacional. Digo, simplemente el tema, el montaje de las Torres Gemelas, el pasaporte que encuentran ahí es saudí. O sea, y nadie dijo nada. O no te dicen, por ejemplo, que la familia de Bin Laden es saudí. O sea, tienen una constructora, ¿verdad? O sea, es gente de dinero. Y muchos de esos príncipes árabes abiertamente han hablado se han expresado, vaya, de una manera negativa de Occidente y cuanta cosa, ¿no? No sé, Luis, hasta aquí quieres comentar tú algo acerca de lo que dijo este compa. Son petroleros los Bin Laden. Son la segunda familia más rica. O eran, ya no sé. Oye, ¿le puedes dejar 2 segundos más? Literal 2 segundos y lo detienes. A ver. Medio, China. China fue el país que llegó. 2 segundos. Okay. Quería saber qué iba a decir. Me imaginé que iba a salir con China. A ver. Hay que entender una serie de situaciones. Mira, justo. Ahí se ve. Ándale, ahí mero, ahí se ve. Justo estaba revisando nuevamente este libro, lo leí hace un par de años, lo analicé muy bien, es uno de los libros que más he subrayado, escrito y rayado en mi vida. Y precisamente Kissinger nos habla de todo el proyecto que fue la relación entre China y Estados Unidos. Y es muy interesante porque hay que entender una cosa, este vato defiende el marxismo, o eso dice, ¿no? Y luego, pues habla sí, muy es muy indefinido. Uh-huh. Después habla pro globalismo, totalmente. O sea, con palabras y con los filósofos esos de Quinta, Derrida y todos esos que le gustan, defiende al marxismo, ¿no? Y con sus videos, tiene un video que hay que reaccionar de ese, sobre niños africanos, bastante perverso. Con esos videos, pues obviamente tiene una actitud globalista. Pero hay que entender una cosa. Utiliza la bandera de China supuestamente para tener una base sólida de lo que está diciendo. En este libro, precisamente, Kissinger explica cuál fue la relación entre Estados Unidos y China. Y lo primero que hay que entender es que China fue un proyecto que fue respaldado y financiado por la administración de Richard Nixon. Mao Zedong, sí, o sea, sin duda es una mente brillante, Mao Zedong, que independientemente de si estemos de acuerdo o no, y que además era un psicópata, pero era una mente brillante, filosóficamente hablando. Pero Mao Zedong no hubiera podido llevar a cabo nada del proyecto que llevó sin el respaldo de la administración de Richard Nixon. Y no ha habido gobierno más ultraderechista en la historia de Estados Unidos que el de Richard Nixon. Imagínate nada más su gabinete. Melvin, Henry Kissinger, Dick Cheney. Pues no hay gente más de derecha en Estados Unidos que ellos. No los hay. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. El gobierno de Richard Nixon respaldó a China, o sea, aplaudir a China y utilizar la bandera del comunismo es una ignorancia abismal. En primera, en segunda, China no es marxista, es maoísta. Y la principal diferencia entre el marxismo y el maoísmo es que Mao se deslinda por completo de esta idea de que la religión es el opio del pueblo y que hay que enterrar todo lo que tenga que ver con el patriotismo, que porque dice que con eso únicamente se ha manipulado a las masas para que cumplan los intereses de unos cuantos. Mao Zedong se deslinda por completo de todo eso. Y precisamente el maoísmo es una combinación de la filosofía política de Marx junto con los principales filósofos chinos. Confucio, Sun Tzu y muchos otros. Eso es el maoísmo. Lao Tse, bebé ahí Lao, exactamente, y muchos otros. Entonces es lo que tenemos que entender, que este ignorante utilice la bandera de China para respaldar la cantidad de estupideces que dice y que después quiera decir, no, China es mejor que Estados Unidos, cuando, bueno, esto es mejor que Derrida, Rusarín, y mira, fíjate, hay comentas puntos muy interesantes. Por ejemplo, China tuvo a su hombre fuerte, en este caso con Mao, que como bien dices, el tipo fue un psicópata,
pero el tipo supo manejar muy bien la situación. Otro tipo también psicópata y muy inteligente fue Stalin. Y un tema también muy interesante es de que sí, o sea, Stalin llega con esta bandera del marxismo, ¿no? El opio del pueblo y cuanta cosa y demás, pero cuando ve que Alemania también se le va encima y ve la situación complicada, Stalin deja de decirle al pueblo camaradas y empieza a decirles hermanos. Empieza a hablar deja de hablar en nombre de esta proletariado del mundo y empieza a hablar de la madre Rusia. O sea, él dice, caray, como que irme a esta idea de un socialismo globalista no me conviene mucho. No, madre Rusia, hermanos del pueblo ruso, incluso ahí hizo una sinergia con el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa en Rusia también, para tratar de, oye, ¿sabes qué? Pues ocupo imbuir de cierta ética aquí a mi gente, ¿no? Entonces, efectivamente, digo, tanto Stalin como Mao se deslindan de estas ideas porque dicen, ¿sabes qué? Esto no sirve como tal, ¿eh? Y también, digo, eso comentas muy interesante porque fue justamente Kissinger uno de los que mete en China esta idea del hijo único. O sea, mucha gente no sabe esto, no sabe que Kissinger fue uno de los arquitectos en esta idea de impulsar el tema del hijo único. No sé si Kissinger ya trae la idea de que China se podía convertir en un gigante, dijo, voy a meterle esta bombita de tiempo, que ahorita, China sí está experimentando una situación porque está creciendo bastante, eso es cierto, está creciendo bastante, pero va a llegar a un punto que su población va a ser más vieja de lo que en su momento va a poder sostener los que vienen en camino. Por eso ya volvieron a la política del hijo único, pero la bomba ya está puesta. Ahora, de hecho, ya se están pagando por la cantidad de hijos que tengan. Le están pidiendo que en 20 años los que tienen más de 80 y menos de 15 van a conformar el 80% de la nación. Algo así, o 90, no estoy de acuerdo. Entonces, no, y deja tú esto, que también en su momento los chinos eran como en Occidente serían muy machistas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Abortaban a las niñas con tal para traer niños. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? También esa situación. Ahora, esto me lo platicó también alguien que anduvo por allá en China y me decía que la política del hijo único también generó un problema porque muchos chinos no habían nacido con este ideal del sacrificio, de la perseverancia. O sea, obviamente una generación sí, pero tú bien sabrás que cuando hay hijos únicos, no es siempre, pero es muy común que el hijo único sea muy mimado, porque es único, ¿no? O sea, recibe toda la atención, recibe todo el cariño, el afecto, lo que tú quieras. Entonces, cuando estos chinos empiezan a entrar al servicio militar y el instructor les empieza a gritar o los empiezan a maltratar como parte del entrenamiento, empezaban a llorar. O incluso llegaba uno que otro que hasta se orinaba en los pantalones. ¿Por qué? Porque venían muy mimados, ¿no? También. No todos, obviamente, pero estaba también ese punto. Por eso Xi Jinping, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, lanza esta política de esos famosos cursos de masculinidad para los chinos. Porque dice, caray, o sea, no me conviene. Ojo, Xi Jinping es un genio, ¿eh? Xi Jinping también es una persona sumamente inteligente. Todos los dirigentes de China han sido mentes brillantes. De Mao a todos. Y este vato, justamente lo que él dice, ¿sabes qué? El virus woke de Estados Unidos de hombres afeminados no lo quiero aquí. Por eso, justamente desde ahorita empezó a decir que, oye, hay que reforzar la masculinidad. Y fíjate, ese punto que comentas es bien interesante, porque, fíjate, Rusalín odia, bueno, no, vamos a ser tolerantes, ¿verdad? No odia, pero sí, él ataca mucho el tema de la meritocracia. Y el sistema chino es meritocrático. En China tú puedes ser el hijo del presidente o de quien tú quieras, pero si eres un incompetente, no avanzas, ¿sí? China tiene los exámenes más rigurosos, si acaso, del mundo, o sea, y fíjate, eso viene del Tao, viene del taoísmo, y justamente mezclan ahí esa famosa idea de Confucio, que te empiezan a decir, a ver, ¿cómo podemos tener mejores gobernantes? Porque pues, alguien tiene que dirigir, ¿no? Alguien tiene que llevar las riendas. ¿Cómo lo hacemos? Oye, ¿sabes qué? Pues lo que va a pasar es de que vamos a estarlos probando mediante cierto tipo de exámenes, de test, de pruebas, de resultados, y el que dé los mejores resultados, ese va a subir. Y los que no den buenos resultados, vámonos para abajo. Por eso, en parte, hay colonias de chinos en muchas partes del mundo que son chinos ricos, porque son hijos de dirigentes comunistas que no dieron el ancho, son inteligentes, pero no tanto como la competencia que hay por allá. Entonces, como hay un sistema muy meritocrático, pues sabes que aquí no la vas a armar en China, vete a Europa, vete a Estados Unidos, porque aquí la competencia es demasiado fuerte, ¿sí? O sea, en ese sentido. Y digo, eso justamente viene del Tao y viene de Confucio, ¿no? O sea, de ponerle pruebas, de testear bien a los gobernantes. Y también es un punto muy interesante de que, oye, a pesar de que China pues, es un gobierno muy centralizado,
Allá los objetivos se definen, siguen un comité central, pero al final de cuentas se llevan a cabo en cada una de las provincias. O sea, sí es un tema centralizado, pero se aprovechan todos los cerebros que tienen a su disposición en este sentido. Entonces, no es este paraíso donde un gobierno lo es todo y fija precios y no pasa nada y organiza todo. O sea, no. De hecho, esa idea de un gobierno que lo controle todo y que nos diga qué hacer y cómo pensar y cómo todo, digo que se parecería más a Canadá o a Corea del Norte, ¿no? Creo que Corea del Norte también sería un ideal más parecido a un gobierno completamente centralizado y pues al puro estilo de Marx, ¿no? En este sentido. Digo, y también hay que comentar esto, que el que realmente da, valga la ironía, el salto adelante, pues no es Mao, es Deng Xiaoping. Y justamente con Deng Xiaoping es cuando hay este boom industrial, hay este boom tecnológico justamente en China. De hecho, Kissinger lo llama el arquitecto de la actual China, a Deng. Sí. O sea, entonces, vaya, hay en este caso, digo, está la China de Mao, está la China de Deng Xiaoping, y justamente digo, como es eso que comentas de Mao, es interesante porque al principio Mao también empezó con su hate a la China imperial. Empezó con su hate a la China imperial, pero digo, ahí sí desconozco cuándo fue el punto en el que dijo, caray, como que esto no me conviene, pero pues llega un punto en el que dijeron, no, ¿sabes qué? Pues hay que restaurar, no hay que, al final de cuentas somos un imperio milenario, somos una civilización muy antigua, no podemos desecharlo todo, tenemos que forjar sobre algo, ¿no? En este caso, digo, Stalin lo hizo sobre el tema de la madre Rusia. Incluso fíjate que es muy interesante porque últimamente, incluso hasta en el cine, se ha visto películas, bueno, obviamente sobre otros países, pero películas rusas, películas chinas, películas incluso de la India, son películas que tratan de mostrar o de reivindicar el pasado. Por ejemplo, tienes en Rusia películas reivindicando a generales imperiales, en China también, en la India tienes películas hablando de cómo hindús y musulmanes se juntaron para repeler la amenaza de los ingleses, o cómo hindús y musulmanes pelean contra este califato de Afganistán para defender el Indostán. O sea, tratan de imbuir ese patriotismo, ¿no? De sus naciones, y tratan de reivindicar un pasado. Decir, bueno, pues ahorita tenemos este gobierno, ahorita tenemos el Partido Comunista, pero pues venimos de los emperadores y mira nuestro legado, mira de dónde venimos y mira esto lo que hemos hecho, ¿no? Entonces tratan, al final de cuentas, de construir un buen relato para que la gente pueda, pues, enraizarse bien, ¿no? Muy a diferencia de lo que Marx decía, de que vámonos todo para atrás y proletariados del mundo unidos, ¿no? Como bien lo dices, esa parte, pues ahora sí que ninguno la aplicó. Incluso en Corea del Norte no tienes esta idea de proletariados del mundo unidos, tienes a toda la gente adorando al pequeño Kim, ¿no? Bueno, hasta aquí, Luis, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, pues todo al final de cuentas deriva de que el marxismo fue financiado por Wall Street y el globalismo también. Entonces, pues China ha sabido muy bien cómo de alguna u otra manera deslindarse un tanto de eso, pero hay que entender otra cosa. Hay globalistas gringos y nacionalistas gringos, y hay globalistas chinos y globalistas gringos. Aquí tengo otro libro también, y lo tengo, donde Alfredo Jalife explica muy bien eso, personaje adorado por la izquierda, odiado por algunos. Es un buen sujeto, pero precisamente es lo que explica, que la dicotomía es entre nacionalistas y globalistas. El decir China contra Estados Unidos es de una ignorancia monumental. Así es. No, incluso también César Vidal lo toca también en su libro, Un Mundo que Cambia. Habla de esto, que ahorita ya conceptos de izquierda y derecha a veces ya están muy rebasados en ese sentido. Y también lo comenta. Rusarín ataca mucho eso, ¿eh? Sí, o sea, él dice que de izquierda y derecha siguen tan ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de un XIX. tipo que presumía compartir panel con Obama? O sea, no le pidas mucho. Oye, ¿cómo se llamaba este vato que salió con Carlos Muñoz? Gary V. Gary V se llama. Es un vendehumo, como él mismo lo dice. No obstante, también presumió haber compartido con Gary V escenario. Pues, fíjate que no supe de eso, específicamente. Pero bueno, digo, incluso si mal no recuerdo, Rusarín ha cambiado la historia de su papá varias veces, ¿eh?
primero dice que él venía de una clase media, luego que su papá sí tiene dinero, luego que esto, luego que aquello, y como que pues no le crees. Lo que sí es de que es raza que viene de Italia, tiene dinero metido en empresa en Italia, luego después a Brasil, luego andan por acá en México, y bueno, esta gente pues es, obviamente viene de dinero, por eso pueden dedicarse a hacer videitos ahí en YouTube y criticar al patriarcado y al capitalismo, mientras echan un Starbucks con un iPhone, viviendo en una de las colonias más ricas de acá del norte de México, bueno, incluso de México, que es San Pedro Garza García. Vive allá, ¿verdad? Sí, claro. Es tu vecino, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, el vecino ahí cruzando la montaña. Yo sí estoy en la zona proletariada. Sí, no, es muy diferente. Pero vale, bueno, vamos a ver qué más dice hasta aquí. A ver, vamos a darle por aquí play. Llegó a ser el mediador de paz entre Arabia Saudita y Irán. Algo que no habíamos logrado en décadas. Un conflicto doloroso, con muchísimo sufrimiento, que causó muchísimas víctimas y muchísimo dolor. Al fin se pudo llegar a un acuerdo de paz. Lo más importante de esto, el hecho de que haya logrado sido China, es también las declaraciones que hicieron los diplomatas de Arabia Saudita y de Irán, que dijeron qué increíble y qué diferente es negociar con un verdadero mediador que se comporte de manera adulta. Existe finalmente en nuestro mundo geopolítico un adulto en el cuarto. Llegó un adulto al cuarto a ayudarnos a mediar nuestras relaciones geopolíticas. Y este adulto es China. Estados Unidos durante muchísimo tiempo instrumentalizó la enemistad entre estos diferentes países para sus propios beneficios económicos y sus beneficios bélicos. Y rápidamente llega China después de muchísimo tiempo y logra la paz entre Arabia Saudita e Irán. El hecho de que exista un adulto en el cuarto también hace que estos países empiecen a ver con otros ojos lo que antes sucedía a través de Estados Unidos y lo que ahora puede suceder a través de un país como China, pero también a través de una agrupación geopolítica como lo son los BRICS. Si Arabia Saudita y Irán se unen a BRICS, BRICS va a ser no solo mitad de la población del mundo, sino que va a tener dominio absoluto sobre los hidrocarburos, o sea, sobre petróleo y crudos, y también es un factor importantísimo y definitivo en la gestión de la capacidad energética del mundo. Entonces, esta noticia que pasó prácticamente desapercibida, porque a Estados Unidos no les conviene que ustedes sepan, y obviamente a la propaganda tradicional no conviene que ustedes sepan esto, pero la noticia más importante de las últimas 2 semanas probablemente fue esta: un acuerdo histórico después de muchísimos años entre dos facciones que se odian, que finalmente se logró por un comportamiento adulto, político, bien intencionado de gestión geopolítica, y además pone la antesala perfecta para que si estos dos países, o por lo menos uno de ellos, se una a los BRICS, ahí sí vamos a tener no solo un mundo multipolar, sino una facción geopolítica bajo la agrupación de BRICS que no necesita Estados Unidos para nada. Porque si se hace esto y a cambio de la mediación política, ahora Irán y Arabia Saudita empiezan a vender su petróleo en yuanes, se acaba el chiste para Estados Unidos con el uso del petrodólar para instrumentalizar todas las intenciones internacionales. Bueno, fíjate que hay algunos puntos en los que obviamente sí coincido. ¿En qué coincido? Que efectivamente la administración Biden, especialmente los demócratas, han hecho un montón de tonterías en cuanto al tema de la gestión de este tipo de estaciones. O sea, efectivamente sí hay un estado profundo que obviamente se nutre de la guerra, que quiere guerra, y es un tema que lo han criticado varios, uno de ellos Trump, y también Trump lo dijo. Trump dijo de que, a ver, si se empieza a dejar de comerciar en dólares, Estados Unidos pues sí va a enfrentar una crisis económica tremenda, ¿no? Incluso por ahí dijo, vamos camino a ser un país de tercer mundo. Lo digo a decir incluso Donald Trump. Y también es un punto muy importante que comentas porque justamente Kissinger, a partir de la trilateral, fíjate, la trilateral que viene justamente de los Rockefeller, diseñan este plan de alejar a China de Rusia en los tiempos de la Guerra Fría. Por eso hay mucha gente que se pregunta, oye, pero ¿por qué Estados Unidos ayudó a China? No se suponía que ellos eran comunistas, pero que al final de cuentas, porque un Estados Unidos capitalista apoyó a una China comunista, ¿no? Y ahí entra justamente ese tema de las dicotomías, simplemente porque a Estados Unidos no le convenía que China y Rusia formaran un bloque único. De hecho, digo, mucha gente no sabe esto, y yo lo he comentado varias veces, que Rusia en su momento desplegó más tropas en la frontera con China que con Europa Occidental. ¿Por qué? Porque había choques, ¿sí? Había ahí un tema de inseguridad para ver quién se imponía más, quién era el que obtenía la hegemonía, si era Stalin o era Mao, que al final de cuentas después cuando muere Stalin y después muere Mao, pues ya empieza como que a fragmentarse ese tipo de situaciones. Que ojo, ese fue un tema muy interesante porque en su momento pasó en Rusia, que como Stalin se rodeó de muchos aduladores, mucha gente capaz, pues ahora sí que o la mataron o le hicieron a un lado, Stalin se rodea de aduladores, cuando él muere,
pues ahora sí que los que quedan a cargo es gente que, si bien era capaz, no lo era tanto como él. O sea, ¿por qué? Pues habían pasado toda su vida siendo aduladores, ¿no? Flotando en el mar, de que no le hables a Stalin porque te pueden mandar al gulag. Entonces, aguas con eso. En el caso de China, sí, obviamente se quedó un mejor líder. En este caso, Deng Xiaoping fue mucho mejor que Mao. Khrushchev no fue mejor que Stalin, en ese sentido, no fue un mejor estadista. Entonces, por ese sentido podemos decir que sí, o sea, que fue bastante bien. Y mucha gente no sabe esto, que también en su momento Google estuvo muy involucrado en todo el tema del Internet ahí en China. Justamente Google, ¿no? Una empresa que ahorita está muy restringida. Bill Gates también estuvo muy metido con Microsoft ahí en China. Hubo mucho intercambio tecnológico en ese sentido para que China creciera. Y pues bueno, o sea, te digo, al hablar justamente de una dicotomía de que China comunista, Estados Unidos capitalista y se pelean así como tal a muerte, pues no, o sea, no es tan sencillo. Y digo, simplemente, a ver, en China existe la propiedad privada. O sea, hay empresarios, hay esto y aquello que sí, están ligados al Partido Comunista, es cierto, pero es un país donde reina justamente el tema de la meritocracia. O sea, muy diferente a los sistemas comunistas tradicionales que pudiéramos ver, no sé, en su momento en Cuba o en Venezuela con el socialismo del siglo XXI. O sea, China es un sistema único, no es el clásico comunismo al que muchos quisieran apelar, ¿no? Y es un paquete, o sea, es un paquete de cosas, como yo les combina temas de Confucio, combina temas del taoísmo, tiene ese famoso tema del marxismo, pero pues también digo, China es la industria del mundo, ¿no? O sea, es la fábrica del mundo. O sea, un país que tiene comercio pues a gran escala, pues ahora sí que no podríamos decir que es un país como tal comunista, ¿no? Y también otro punto, que China en su momento trabaja en la paz con Irán y Arabia Saudí, justamente porque por ahí va a pasar la ruta de la seda. Es indispensable lograr la paz en esa zona. ¿Por qué? Pues por ahí va a pasar la ruta de la seda como tal y hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, no es un tema que, ahora, ay, China, qué bueno que quiere salvar al mundo, ¿no? Simplemente son intereses, ¿no? Siempre siguen los intereses, que también ha habido cierto acercamiento con Israel, porque, pues obviamente también sería bueno llevarse bien ahora sí que con el país más estable de la región, que pues bueno, yo esperaría que igual este famoso acuerdo de paz, pues realmente sea de paz. Digo, mucha gente cree que en Occidente nos complace ver que los de Oriente Medio se estén matando, obviamente que no. Digo, ¿qué más quisiera yo que hubiera estabilidad? Irán también es un país milenario, es un país heredero de la cultura persa. Incluso gran parte de la cultura árabe que tenemos ahorita es persa como tal. El cuento de las mil y una noches son cuentos persas adaptados con una visión islámica. O sea, el tema del turbante, ciertos temas de comida, ciertos temas de ropa, etcétera. En su momento, el imperio de los omeyas se construye con una estructura copiada de los bizantinos, pero toma muchos elementos culturales de Persia. O sea, Irán es un país, también tiene paisajes maravillosos, tiene lugares arqueológicos también muy buenos. Entonces, pues, yo esperaría que realmente hubiera un buen acuerdo de paz. Bueno, hasta aquí, Luis, ¿qué opinas? Estoy corroborando un dato por un comentario que hizo que estaba seguro que era errado, pero tenía que corroborar el dato. Okay. Él dice que tanto Arabia Saudita como Irán son musulmanes, ¿no? No lo dice, pero no dice musulmanes, pero pues evidentemente. Sí, la Pero misma dice, religión, pero visión diferente. Es lo que dijo, que son diferentes maneras de interpretar la misma religión. A ver, existen solamente dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas, eso sí, queda claro. La última vez que revisé el dato, el 87% de los musulmanes del mundo son sunitas y únicamente el 13% son chiitas. Pero nos topamos con la sorpresa de que Bashar al-Assad era chiita, de que muchos empresarios petroleros eran chiitas. O sea, pareciera ser que los chiitas eran el 13% que dominaban el petróleo y tenían el poder, y que los sunitas eran, pues el pueblo, ¿no? Como dicen los de izquierda, que no existe el pueblo, pero sabemos a qué se refiere. Uh-huh. No es del todo cierto, por ejemplo, de hecho, el musulmán más rico que ha existido en la época contemporánea era sunita, ya saben ustedes quién fue, ¿no? El líder de Libia, no voy a mencionar su nombre. Pero bueno, el chiste es que
estaba corroborando ese dato, y no, en ambos países, tanto en Irán como en Arabia Saudita, son mayoritariamente sunitas, en ambos. Entonces es mentira ese dato que da a entender que unos son sunitas y otros chiitas no. En ambos son mayoritariamente sunitas. Y de hecho en Arabia Saudita, pues puedes ejercer la religión que sea con total libertad, al igual que en Israel. Yo no creo que exista en lo más mínimo un problema entre sunitas y chiitas en Arabia Saudita. Puede que en Irán sí, porque ahí tendríamos que ver si el Ali Khamenei seguramente es sunita. Entonces no sé, tal vez ahí existe un conflicto interno entre chiitas, pero ese dato que da que están peleados por el tema religioso, la principal diferencia entre estos dos, y de ahí se derivan todas las demás, ahí les va el dato cultural, es que en el momento en que muere Mohammed, nunca le digas Mahoma a un musulmán, te va a disparar, para ellos se dice Mohammed. En el momento en que fallece Mohammed, hay dos personajes dignos de ser el siguiente líder, ¿no? Está Ali, que es su alumno más destacado, y Abu, que es su único familiar que queda con vida, es su sobrino. Entonces, los sunitas se van con Ali y los chiitas se van con Abu. Y ya, esa es la principal diferencia. De ahí se deriva absolutamente todo. Pero no es propio de ahí la diferencia entre esos dos. De hecho, Arabia Saudita tiene conflictos con muchos países en la región, especialmente con Pakistán. La guerra lleva muchos años. E Irán, pues tiene problemas con todo el mundo, ya lo sabemos. O sea, el simple hecho de querernos mostrar un conflicto entre esos dos, pues se me hace hasta alarmista porque no es como que tuvieran un conflicto personal ellos dos. Y sabemos que Arabia Saudita es íntimo amigo, el único país árabe que es íntimo amigo de Israel y de Estados Unidos. Y especialmente del Estados Unidos de Donald Trump, no del Estados Unidos actual. Fíjate, muy interesante esa parte. No, y ojo, incluso en Irán también hay una comunidad judía todavía, ¿eh? O sea, ahí Sí, siguen, pueden huir a Israel y no lo han hecho todavía. Sí, existe. De hecho, bueno, ya después platicaremos de eso, pero sé de buena fuente que no es un país tan aislado como nos lo quieren hacer creer, ¿eh? No, de Realmente hecho sí están más. yo también por Ujú. una fuente judía, sé que hay judíos que tienen negocios en Irán. Sí, O sea, claro, totalmente. no están como Corea del Norte. No, para nada. Para Pero nada. Y bueno, bueno, tanto tú como yo tenemos orígenes del Medio Oriente, hay que decirlo, ¿no? También para. sí, también. Digo, por eso también uno no quiere que a Medio Oriente le vaya mal, o sea. No, para nada. Sí, Dale, sí, no. dale. Ah, ya acabó el No, video, ¿verdad? sí, no, pues digo, ya nada más igual decirle a la gente que, sí, ya se acabó, decirle a la gente que, pues bueno, pasen por un filtro lo que diga ese tipo, no le crean, pues de hecho no le crean. Hay mejores canales, de hecho, si quieren ver noticias, ojo, si quieren ver noticias aquí de México, yo les recomiendo mucho este canal de Rubén Luengas, es el, si acaso, de los poquísimos periodistas que todavía sí se esfuerzan en hacer periodismo. Muy bueno el canal y hablan también de esos temas y más. También les recomiendo el de César Vidal, también que tocan esos temas. Con esos dos tienen, para aprender un buen de cosas y para profundizar mejor. Pero sí, digo, hay mejores contenidos que puede generar este tipo. Pues él nada más, seamos sinceros, él nada más lo hace por las views, ¿no? Lo hace por las vistas, la fama, alimentar el ego. Al final de cuentas, él es el Carlos Muñoz de la filosofía, ¿no? Y pues bueno. No sé, Luis, una conclusión que le quieras dar a la gente. No, pues de entrada, la verdad es que Diego Rusarín tiene un patrocinio muy choncho detrás. Me gustaría que pudiéramos reaccionar a un video que tiene muy perverso, de verdad, de los niños de África. Muy, muy, muy perverso. De hecho, creo que es un reel ahí que se filtró, que lo subió como historia de Instagram y se filtró en YouTube. Pero está muy perverso ese video y de veras, si reaccionamos a ese lo vamos a desenmascarar, porque lo que hace a mí me parece inhumano, de verdad es más grave de lo que ustedes creen. No es nada más alguien que quiere llamar la atención, es alguien que está contribuyendo a fines bastante perversos. Ok, no, digo, vamos a inaugurar la sección de Resurdín lo hizo de nuevo. Pero bueno, Dale. amigos, como siempre, muchas gracias por habernos escuchado.
Por ahí también sigan a Luis en Instagram, apóyennos compartiendo este video, dejando su like y comentando, y no olviden que como tal y siempre me estoy diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima, bye bye.